Bienvenidos a la mesa redonda, la divulgación y la enseñanza de la física, una tensa relación. De todo me presento. Mi nombre es Cristian Ponteville, soy profesora adjunta de la Cátedra de Matemáticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Me han pedido que reciba a los invitados como integrante de esta facultad. Esta mesa redonda está organizada alrededor de buscar las tensiones que existen entre los discursos de la divulgación científica en física y de la enseñanza de la física. ¿Qué aspectos tienen en común? ¿Qué diferencia ambos discursos? ¿Qué objetivos tienen? ¿Qué prácticas se ponen en juego? ¿Sí? Los integrantes de esta mesa redonda, ¿sí?, son un perfil maravilloso para lo que tenemos que discutir. Andrés Resnick, al centro, es doctor en física por la Universidad Estatal de Campinas de Brasil e investigador del CONICET en fotónica y comunicaciones ópticas. Si alguien quiere agregar algo de lo que yo diga, bienvenido. Es un reconocido divulgador científico que desde 2012 protagoniza el espectáculo Matemagia en Tecnópolis, una rara combinación de matemática y arte escénico. Desde 2011 lidera junto a Mariano Sigman el estudio del ilusionismo como forma del entendimiento de la mente humana y actualmente trabaja en la empresa argentina de soluciones satelitales ARSAT, ¿sí?, de moda en estos días. Muy bien. Un desafío en los apellidos. Nicolás Olsevicki es licenciado en Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento, se encuentra realizando su doctorado en la Universidad de Buenos Aires y en París 4 de la Sorbonne en Francia, con una beca del CONICET. Su producción académica incluye numerosos artículos, capítulos de libros y presentaciones a reuniones científicas. Desde hace 10 años se dedica a la divulgación científica, cuenta con publicaciones junto a Leonardo Moledo, como Las aventuras de un jinete hipotético, de la editorial Capital Intelectual, e Historia de las ciencias científicas, de Tales de Mileto a la máquina de Dios, de la editorial Planeta. Fue colaborador del suplemento Futuro, del diario Página 12 y de Le Monde Diplomatique durante varios años, y es columnista de ciencia en la radio Rock and Pop. Tan joven y tanto currículum, un placer que haya trabajado con Leonardo Moledo, al cual me acerqué a la divulgación científica en sus publicaciones de Página 12 allí cuando empezaron. Jorge Strassman es licenciado en física y doctor de la Universidad de Buenos Aires de Argentina. Actualmente se desempeña como profesor titular de física en el ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires. Es autor de textos para los niveles primario, secundario y universitario. Ha coordinado numerosos talleres de capacitación docente y también para alumnos de los niveles medio y primario. Sus principales líneas de investigación incluyen el uso de las TICs, de la enseñanza de las ciencias, el uso del lenguaje y la comunicación en el aula y las concepciones alternativas. Presentados nuestros panelistas, les cuento cómo vamos a organizar esta mesa redonda, ¿sí? La idea no es presentar como 3 exposiciones individuales, ¿sí?, sino generar un diálogo entre todos para poder sacar a la luz algunos elementos que puedan surgir en esta tensión que hay entre la divulgación y la enseñanza de la física. Primero vamos a hacer, cada uno va a disponer de 5 minutos, los 3 panelistas, de 5 minutos para enmarcar un poco algunos de sus puntos de vista respecto de este tema, y después tendremos una hora de discusión, lo cual nos va a dar un margen para trabajar, 5 minutos de cierre, y después tenemos un espacio para preguntas. Para el espacio para preguntas, cuando llegue el espacio de preguntas, el que quiera hacer una pregunta, yo me acerco, y tiene que acercarse acá porque necesitamos que aparezcan filmados. Así, bueno, queda evidente la pregunta y los panelistas pueden responderlo. ¿De acuerdo? ¿Por dónde comenzamos? Jorge, Andrés, Nicolás. ¿Quién quiere empezar? Yo no sabía que iba a hablar 5 minutos, pero hablo. Dale. Puedes hablar 3. ¿Me escuchan solo sin micrófono o no? No. Sí.
Bueno, a ver, no sé muy bien por qué empezar, no preparé nada. ¿Querés empezar y yo te expongo? Yo digo que todo lo que dijiste es una porquería. Bueno, digo, yo algo había pensado, así que digo, si querés empiezo yo. Bueno, entonces empiezo yo que algo había pensado. No mucho, no mucho. Hoy a la mañana charlaba, pero por lo menos algo pensé. Bueno, igual primero muchas gracias por la invitación. A Nicolás un montón y lo quiero conocer. Tenemos un montón de amigos en común y es un placer enorme. Y está Daniel Córdoba, que además está acá con nosotros. Nos conocimos hace poco virtualmente y la verdad que creo que ya hay cierta admiración mutua, así que contento de estar acá, muy contento. Bueno, quiero empezar una mesa redonda, tiene que haber debate, porque acá vamos a estar todos de acuerdo en un montón de cosas, la importancia de la divulgación, la enseñanza, la física, el pensamiento crítico, pero quiero plantear un punto a ver si nos podemos pelear un poco. Ella me dijo, bueno, no vamos a pelear, porque está de acuerdo conmigo, vamos a ver, pero la opción bueno, claro. Quiero plantear un tema de lo que yo llamo la falacia de Paenza. A Paenza, todos los que estamos acá, creo que estamos cosechando un campo que él terminó y cultivo. Lo conozco personalmente, me invitó a presentar su libro con él, el libro Matemagia. Y esto que voy a decir ahora se lo diría a él si estuviera acá, sin ningún problema. Aclaro, tenemos muchos amigos en común también con Adrián. Pero me parece que él se equivoca. Y para mí se hizo muy claro esa equivocación cuando leí su discurso al recibir el premio de mejor divulgador científico del mundo en Corea del Sur, que salió publicado después en página 12, el discurso completo. Yo creo que él reproduce una falacia muy común, que es tal vez un poco el tema de esta mesa, que es el de confundir divulgación con enseñanza. Que son dos cosas, el oficio del divulgador y del maestro son completamente diferentes. No, la vida del divulgador es mucho más, si querés, por lo menos es lo que estoy viviendo yo con varios de los amigos con los que hacemos divulgación, es mucho más rockstar, no sé, vas, divertís, decís cosas interesantes y te vas. Y el que se queda 6 meses con los alumnos es el otro, es el profesor. Y es completamente diferente, no tiene nada que ver. ¿Por qué digo esto? Que para mí se me clarificó mucho cuando leí su discurso. Porque Adrián empieza su discurso diciendo, bueno, estoy en Corea del Sur, no lo conocemos acá. Dice, bueno, quiero contar un poco sobre mi vida y quiero contarles cómo llegué a ganar este premio. Y hace un extenso relato donde dice, entre otras cosas, porque cuando uno explica bien la ciencia, los chicos se acercan. Yo llego a las escuelas y los chicos vienen de a miles a charlar conmigo, me abrazan, y todo porque podemos explicar ciencia bien, sabemos explicar la ciencia. Bueno, lo que no menciona en ningún momento Adrián, en todo el discurso, y que es fundamental para entender el fenómeno de Adrián Paenza, es que él, antes de hacer divulgación, era ultra famoso por el fútbol. La gente decía, ¿qué? ¿El del fútbol? Ah, ese es matemático también. Ah, mira vos. Cuando el fútbol, además, teníamos que esperar domingo a fútbol de primera para jugarlo. Estaban Macaya Márquez, Paenza y Arau. Y él era ultra famoso. Y, por supuesto, es mucho más fácil. Mucho más fácil. Yo sé lo que es, un poco por tecnólogo y por experiencia, pararte frente a 300 alumnos del conurbano y tener que entretenernos media hora hablando de matemática y de física. Y es maravilloso, se logra, pero es otro oficio. Vos en principio no sos el tipo de la tele que quieren ver porque... Y Adrián, no digo que solo eso, pero es imposible entender el fenómeno Paenza sin entender que él, mucho antes de ser divulgador, era ultra conocido por el fútbol. ¿Cómo? Era un excelente docente, pero era un docente universitario. Y es completamente diferente ser un docente en los colegios secundarios y en los primarios. Porque tenés un público cautivo. Si vos das clases de matemática en la facultad de matemática, y bueno, como mínimo es un pie de la matemática, pero cuando das clases en un colegio secundario, que el 90% no quiere saber, debe ser. Entonces me parece completamente diferente, me parece muy diferente. Esto lo pongo como primera provocación para que reflexionemos. Quiero que usted un poco pensar también en los demás, pero me parece que es una falacia muy común el pensar que la divulgación y la enseñanza son lo mismo. Para mí son dos cosas completamente diferentes. Y el divulgador, si no mezcla con divulgación, estoy hablando de chicos secundarios y primarios, si no mezcla con divulgación, con ciencia, un poco de arte, de teatro, de drama, de diseño, de lo que sea, es mucho más difícil llegarle a los pibes. Creo que los que estamos acá, muchos que hacemos divulgación hoy en día, es porque lo mezclamos con otras. Yo tengo que meter teatro. No puedo hablar media hora a chicos de 14 años sobre matemática y entretenerlos y que se rían divertidos, si no meto teatro, drama, emoción, música.
no es solo hablarles de ciencia, no es verdad que divulgación es hablarles de ciencia y que la ciencia de por sí ya va a maravillarlos. La ciencia es maravillosa, pero para llegarle a los chicos tenéis que mezclarlo con otras cosas. Y por último, y ya como puente, para mí el mejor ejemplo de que la divulgación es efectiva cuando se hace mezclada muchas veces con otras, cuando podés usar la analogía del caballo de Troya, cuando vos de repente metés música o arte o alguna otra cosa y en el medio le estás metiendo un concepto científico. Me parece que el mejor ejemplo de eso es el blog de divulgación científica que surgió hace un año atrás y que explotó, que es el de los chicos del gato y la caja. Que no solo el gato y la caja se llama, no sé si quienes lo conocen o no, se los recomiendo muchísimo, pero si una de las razones fundamentales por las que explotó ese blog tiene más visitas que cualquier otra página de divulgación científica en Argentina y de toda Latinoamérica hoy en día. Es el blog de mayor llegada de divulgación científica que hay y tiene un año de existencia. Son 3 pibes sin plata, 2 doctorandos de biología, uno que se reúne en su casa, tiene amor a la ciencia y hacen divulgación, pero uno de ellos 3 es diseñador. Y todas las notas que ellos publican tienen un trabajo de diseño fenomenal. Están todas ilustradas por un diseñador de primer nivel. Y creo que eso es fundamental para entender el fenómeno gato y caja. El hecho de que ellos mezclan ciencia con diseño, con una buena presentación, con algo lindo, estético de ver. Entonces, también me parece que es el puente con lo que yo acabo de decir de Paenza, porque muestra este concepto, el concepto de que la divulgación está buena, la ciencia es maravillosa, por supuesto. Dawkins dice que es la ciencia es la poesía de la realidad. Sí, lo que estamos acá vamos a estar todos de acuerdo. Acá nos encanta Sega, ¿a quién no le encanta acá Sega? Por favor, lo que estamos acá. ¿Quién no se fascinó viendo Cosmos? Me volvió a ver el discurso inicial de Sega en el primer Cosmos. Se me puso la piel de gallina de nuevo, es una cosa maravillosa. Pero bueno, termino acá mi reflexión y seguimos. Bueno, no estoy para nada de acuerdo con lo que acaba de decir. No, en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras cosas no estoy de acuerdo. Una cosa que ya plantearía por ahí como para dejar sentada la posibilidad de debatir es si el trabajo docente no tiene también en cierto sentido esa obligación de conquistar al público como lo hace el trabajo divulgativo, porque lo que dice Andrés pareciera ser que la única manera de hacer divulgación de la ciencia es la manera en que se hace ahora divulgación de la ciencia, que es, bueno, con las charlas TED, con el gato y la caja, en el que ambos participamos y hemos participado por momentos. Pero yo dejaría sentada el problema, digamos, de si no es o no debería ser la docencia también una forma de divulgación. Y todo esto que vos decís, porque hay algo con lo que sí estoy muy de acuerdo, que es que como la cultura científica no está dispersa, como la cultura científica no permea a la sociedad, digamos, hay algo que el divulgador tiene que hacer necesariamente, hable para quien hable, que es conquistar. O sea, el divulgador no puede contar con que su público se va a encantar por su discurso, no está dado eso, sino que tiene que conquistar a su público y lograr que el público se entusiasme por ese discurso por el que a priori no se entusiasmaría. Yo pongo un ejemplo habitual que es lo que pasa en los diarios con la sección policiales. La sección policial es una sección que lee todo el mundo. Es una sección que lee todo el mundo porque las condiciones de inteligibilidad de esa sección están dadas. O sea, todo el mundo entiende esa sección, hay como ciertos patrones de gusto y de entendimiento compartidos. Entonces, el que escribe policiales casi que no tiene que conquistar a su público. El que escribe policiales tiene dado un ambiente en el que su discurso va a ser entendido, en el que su discurso va a ser leído y en el que su discurso va a pregnar. Los que hacemos divulgación científica la tenemos un poquito más difícil, porque justamente hacemos, me parece, un doble trabajo. O sea, hacemos el trabajo de tratar de mostrar que la ciencia es maravillosa y tratar de generar un espacio de inteligibilidad para la ciencia, un espacio en el que eso que nosotros decimos sea entendido. Y ese me parece que es el desafío más complicado, y me pregunto si todas estas mezclas interdisciplinarias no deberían formar parte, yo nunca doy clases de ninguna disciplina científica, pero si no deberían formar parte de la tarea docente. Y me pregunto también si la tarea docente no exige la teatralidad, cosa que a mí me pasa todo el tiempo. Yo soy muy tímido, doy clases. Cada vez que me tengo que parar frente a un auditorio de gente, de alumnos,
me siento en un teatro. Yo no soy yo. Yo soy yo en mi casa, pero en un auditorio con gente no soy yo. Entonces, yo ejerzo el teatro de alguna manera. Eso por un lado. Por otro lado, volvería a mi experiencia personal, lo que me pasó a mí con la ciencia. Ustedes habrán visto cuando me presentó Cristian demasiado elogiosamente que yo estudié letras, o sea, no estudié ninguna disciplina científica y de hecho hago un doctorado en letras, no hago un doctorado en ninguna disciplina científica. Y acá quiero dejar claro que ni las letras, para mí por lo menos, ni las letras, ni ninguna humanidad es una disciplina científica. O sea, la ciencia para mí es otra cosa. La llamamos científica porque es más cómodo, porque para el CONICET, porque son menos siglas para el CONICET, pero para mi gusto no son disciplinas científicas, son completamente otra cosa. Ahora, yo estudié letras. ¿Cómo es que llegué a la divulgación científica? ¿O por qué estudié letras? Yo estudié letras porque a mí la ciencia en la secundaria me parecía horrible. O sea, no tuve ni una sola materia de ciencia que a mí me atrajera en nada, en absoluto. O sea, de hecho, terminé la secundaria y diría que lo que hice con los apuntes de biología, física, química, ese tándem, fue hacer un asado, que es bastante encomiable, porque es muy rico el asado. Pero digamos, no es lo que hoy haría con esos apuntes. En el medio, ¿qué me pasó a mí? O sea, ¿qué me pasó entre ese momento en que yo abandoné por completo la ciencia y empecé a dedicarme a la divulgación científica? Lo que me pasó fue básicamente que me tomé un café con Leonardo Moledo. Y Leonardo Moledo en ese café me mostró, no sé si lo conocen a Leonardo Moledo. Maravilloso. Porque yo tenía que invitar a una mesa redonda en homenaje a Leonardo Moledo y nadie conocía a Leonardo Moledo desde extraña mesa de homenaje. Sí, no, puede ser, no, sí. Por ahí había jóvenes. No, pero se invita a una mesa homenaje, en un congreso que se supone que es una figura extraña. Por ahí regalaban algo. Es muy posible. Pero bueno, lo que a mí me transmitió Leonardo fundamentalmente, y eso Leonardo cumplió el año pasado y yo lo empecé a pensar a partir de ese momento, es que me mostró que la ciencia tiene que ser parte de la cultura general, por un lado, y por otra parte me mostró que la ciencia es histórica. Y eso en la secundaria yo nunca me había enterado. Nunca me había enterado que lo que yo veía en el pizarrón tenía una historia detrás. Termino con esto, digamos. Para mí hacer divulgación, en buena medida, es devolverle a la ciencia el carácter histórico que la ciencia tiene por definición. ¿Cómo pesa esto? En los últimos días me estuve preguntando por qué me invitaron a esta mesa y ahora que veo los apellidos creo que el criterio que utilizaron. Pero bueno, como me invitaron, tengo que hacer mi trabajo. Entonces se me ocurría pensar que Newton hace 300 años dominaba toda la física. Y claro, ¿cómo no lo va a dominar si la inventó él? Hoy, alguien que trabaja, por ejemplo, como Andrés en óptica, posiblemente no se entienda con alguien que también trabaja en física, pero por ejemplo en cosmología, ¿no? ¿Y a qué se debe eso? A que cada uno de nosotros ocupa un pequeño espacio muy restringido en el ámbito de la ciencia se hizo tan grande que nadie puede dominarla toda. O sea, cada uno es un especialista. Y me parece que ese es el problema del lenguaje científico. Es solo para especialistas. Danny Kaye, un comediante norteamericano de hace algunos años, decía que los especialistas eran aquellas personas que saben cada vez más sobre cada vez menos, hasta que finalmente lo saben casi todo sobre casi nada. Copérnico, en un prefacio que hace en su obra al Papa Pablo III, dice que las matemáticas solo se escriben para los matemáticos. Y en oposición a eso, un poco después, en el siglo XIX, Gorgón, un matemático,
dice que nadie puede enorgullecerse de haber dicho la última palabra sobre una teoría si no la puede explicar en términos sencillos a cualquier persona de la calle. ¿Dónde está la verdad? ¿Copérnico o Gorgón? Quizá la verdad esté en algún punto intermedio, ¿no?, que tendremos que saber encontrar astutamente. Por ejemplo, José Martí, hace más de 100 años, decía: poner la ciencia en lengua diaria. He aquí un bien que pocos hacen. Y básicamente el problema está en que hace algunos años atrás la comunidad científica mayoritariamente era bastante refractaria a la divulgación. La consideraba básicamente o una pérdida de tiempo o, peor, una confraternización con el enemigo, si se quiere, ¿no? Sin embargo, las cosas fueron cambiando. Hablaba Andrés de Carl Sagan, ¿no?, que fue, creo, uno de los que produjo una verdadera revolución en la divulgación por usar la televisión, digamos, como medio expresivo. Sagan fue muy criticado en aquella época por sus colegas científicos, porque decían que básicamente lo que quería es popularizarse a sí mismo y no a la ciencia que divulgaba. A pesar de que Sagan tenía mucho talento como científico, ¿no?, en varias disciplinas. Otro científico, Stephen Gould, un biólogo evolucionista, también fue acusado por sus colegas de aparecer demasiado en la televisión y de adulterar, simplificar, distorsionar las ideas científicas. ¿Y todo por qué? Por tratar de acercar a la gente común al ámbito de la ciencia. Bueno, hoy en día las cosas cambiaron un poquito, por lo menos esa es la tendencia. Hoy la mayoría de la gente asume que la ciencia es algo importante y que toda persona tendría que tener algunas nociones básicas sobre la ciencia. Es cierto que la visión científica a algunas personas las inquieta, les produce una sensación desagradable. La ciencia tiene enemigos y para algunos es aburrida, pesada, oscura, ¿no? Pero la verdad es que casi todos aceptan que hoy no podemos vivir sin la ciencia, o por lo menos no podríamos disfrutar de las comodidades que vienen a partir de la ciencia. La verdad es que, nos guste o no, la ciencia llegó para quedarse. No podemos prescindir ni de sus productos ni de la interpretación del mundo que hacen. Pensemos en los antibióticos, las computadoras, los plásticos, o por ejemplo la concepción heliocéntrica o el darwinismo, ¿no? Mucha gente cree que la única manera de adquirir conocimientos científicos es en la escuela y estudiando. Eso es lo que se llama la educación formal. Pero hoy en día tendremos que admitir que la divulgación es otro recurso. Quizás no para aprender, pero sí para conocer e informarse sobre conceptos de la ciencia. Como bien señalaban en las dos disertaciones anteriores, la divulgación y la enseñanza son cosas bien diferentes, ¿no? La enseñanza pretende que el alumno aprenda, el alumno al alumno. En cambio, la divulgación lo único que intenta es presentar una visión científica al público en general. El objetivo de la divulgación, el primer objetivo es tener una audiencia. Porque si no tenés una audiencia, es inútil. Y a la gente parece que no le gusta aprender. O por lo menos, no es algo natural, ¿no? Entonces, el objetivo de la divulgación, más bien, es presentar algo atractivo. Recuerdo un capítulo de Los Simpson, de Noche de Brujas, ¿no?, en que se reúnen a contar historias de misterio y terror en la casa del árbol, los chicos, ¿no? Entonces, bueno, Lisa, que es la intelectual del grupo, dice, bueno, yo les voy a relatar El Cuervo, de Edgar Allan Poe. Y están todos preparados para escuchar la historia, pero Bart dice, un momento,
Ese es un libro de escuela. Porque claro, ellos leen a Poe como un escritor clásico. Y claro, se les despierta la alerta, ¿no? Estamos en un instante de diversión y me vas a venir con un libro de escuela. Pero Lisa, muy astuta, y creo que merecería ser divulgadora, le dice: no te preocupes, Bart, no aprenderás nada. Esa es la tarea del divulgador. Creo que es esta: no se preocupen, no aprenderán nada, ¿no? Bueno, ¿es importante comunicar la ciencia al público? Bueno, creo que todos vamos a estar de acuerdo en que sí. Hay por lo menos 3 argumentos que apoyan la divulgación científica. Uno es que las carreras científicas están en retroceso en todo el mundo. La gente no quiere estudiar carreras difíciles, quiere estudiar carreras fáciles que le reditúen un buen pasar económico. En todo el mundo están en retroceso. Si queremos alumnos o alumnas de carreras científicas, las tenemos que promocionar. Y la mejor manera de promocionarlo es divulgando la ciencia. Por otra parte, un segundo argumento es que todos los ciudadanos tienen que tomar decisiones con cuestiones que tienen que ver con la ciencia. Por ejemplo, sí o no a la energía nuclear, el calentamiento global, qué hacemos con él. Y esas decisiones repercuten en la vida de todos. Ahora, ¿queremos ser manipulados por la propaganda? Si no queremos eso, alguna idea científica tenemos que tener. Y si no la tenemos, vamos a ser títeres, digamos, de la propaganda de turno. Y una tercera es que, bueno, la ciencia es una de las creaciones del espíritu humano. Y la podemos disfrutar, así como disfrutamos de la música, de un cuadro. Ahora, si no sabes nada de música y no sabes nada de pintura, poco vas a disfrutar. Entonces, si sabes un poco de ciencia, si tenés un acercamiento a la ciencia, vas a poder disfrutar un poquito más de esas creaciones. Y por otro lado, la vas a poder usar en tu vida, porque cada vez la tecnología te permea más, ¿no? Y está alrededor tuyo. Y si sabes un poquito de ciencia, tu vida va a ser un poco más sencilla. Hablábamos de Sagan, ¿no? Sagan decía que él era un firme partidario de la divulgación científica y decía que para él había 4 razones principales, ¿no?, para acercar la ciencia a todos los ciudadanos. Una de ellas era que la ciencia es el motor del progreso de las naciones. Las naciones que renuncian a la ciencia quedan atrasadas. De manera que es una cuestión económica, si se quiere. La segunda es que la ciencia nos brinda un sistema de alarma frente al uso irresponsable de la tecnología. Cuando uno está sometido a la tecnología, esa tecnología tiene efectos adversos. ¿Y quién sino la ciencia nos va a advertir de esos efectos? La tercera es que la ciencia te dice de dónde venís y a dónde vas, ¿no? O sea, te presenta todo un panorama de tu existencia en el universo. Y por último, él encuentra un paralelo entre los métodos de la ciencia y las sociedades democráticas, ¿no? Él los encuentra parecidos. Dice, la ciencia y la democracia nacieron básicamente en el mismo momento, ¿no?, en la Grecia antigua. Y la ciencia le da poder a aquel que la domina, pero es un poder responsable, y tanto la democracia como la ciencia necesitan de una difusión pública, ¿no? Entonces él ve un paralelo entre esas dos concepciones. Bueno, no quisiera extenderme más porque me parece que el principal objetivo es la difusión. Dado las 3 posiciones, las 3 visiones que aparecen, se me ocurre que recorrimos varios aspectos. Uno, queda claro la diferencia entre la divulgación y la enseñanza de la física, la aparición de los 2 espacios de aprendizaje, la formación de nivel superior y la formación en la escuela media, primaria o nivel inicial, marcando objetivos y papeles diferentes para los dos, tanto para la divulgación como para la enseñanza,
apareció la idea de lo que es ciencia. A mí se me ocurre que podemos disparar con esto. ¿Qué le puede dar a la divulgación? O sea, la mayoría de los que están acá sentados son docentes de física, ¿sí? La pregunta es, ¿qué le puede dar la divulgación científica a la enseñanza de la física en el nivel medio, que la mayoría debe ser? Se me ocurre que podemos empezar a hablar de eso, ¿sí? Los dejo. Puedo empezar así muy brevemente. Pero obvio. Es muy cómodo esto, pero... A mí me parece un poco, siguiendo lo que decía Andrés, que lo que le podría dar la divulgación científica, la enseñanza de la física en la escuela media es un punto de partida, digamos. El divulgador es una persona que está más o menos entrenada para saber qué cosas pueden ser de interés de todo el mundo y de dónde partir para contar algo que por ahí a uno le interesa desde un punto de vista más científico, pero que necesita ese anclaje al que me refería antes. Uno siempre necesita, esto lo decía Andrés también, uno siempre necesita conquistar el auditorio a partir de un punto que resulte necesariamente de interés. Me parece que por ahí una de las maneras de usar la divulgación para la enseñanza de la física es sacar de los divulgadores aquello que los divulgadores saben hacer mejor, que es detectar qué puede resultar de interés general y partir de ahí para informar, para informar, en este caso sería para educar. Digo, es algo que de nuevo podemos citar al gato y la caja. El gato y la caja parte de problemas que son muy de interés general, que a cualquiera le puede interesar, para después pasar a explicaciones mucho más profundas. Y lo que se ve con el gato y la caja, perdón la insistencia, es que se va creando una comunidad de gente muy interesada que se forma con el gato y la caja. O sea, que aprende un montón de cosas en notas que en principio los conquistan, les interesa desde el punto de vista casi artístico, y en el que la información se da después. Sí, una nota con el gato que fue muy divulgada fue la de, ¿cómo se llama esta droga? Ahora Filibur, no sé, ¿cómo se llama? Burundanga. Como parece, yo no sabía, pero parece que se habla mucho de la burundanga, ellos hablaron de burundanga y en el medio, pues ahí lo del caballo de Troya. Agarraron algo que todo el mundo estaba interesado en entender mejor y te metieron conceptos científicos, además con un lenguaje cero solemnidad, que me parece que está buenísimo. Yo respondiendo un poco a lo que decía Cristian, creo que la divulgación hay que separar un poco, por lo menos en el primer análisis que pensé, entre el impacto de la divulgación en los profesores y en los alumnos, ¿no? En los alumnos, el otro día estaba viendo un video donde, en un evento de eso que algún día tendría que haber en la Argentina, 15.000 personas en un teatro que estaban Richard Dawkins, Neil deGrasse Tyson, Krauss, The Science Guy, estaban todos los grandes divulgadores del habla hablando en inglés y entonces bueno, estaban todos discutiendo una mesa más o menos como esta, pero bueno, la cocina, acabo de contar una anécdota sobre ciencia y después debatían, charlaban y estaban todos allí, no sé, hacían chistes, se cagaban de risa, no sé qué, y decían, no, porque la ciencia puede ser divertida, y Dawkins en un momento levantó la mano y dijo, yo creo que la diversión y el entretenimiento están demasiado sobreestimados. No hacemos justicia a la ciencia si pensamos que todo es simplemente... La ciencia tiene sus momentos, hay momentos en que estás solo, haciendo ejercicio uno atrás de otro 1000 veces, y aunque lo haces con la convicción de que estás aprendiendo y las ganas de aprender, son duros, a veces tenés que pensar, bueno, pero pensar que vas a tener el título dentro de poco, eso te va a dar como que no todo es entretenimiento y diversión en la formación de un científico, y eso es lo que yo decía, Nico, un poco la diferencia, que me parece muy lo que dijiste recién, del divulgador en este sentido, sí, como disparador o como una intervención sorpresiva que dispare temas, pero después el profesor tiene que bancar también esos otros momentos que el divulgador no banca, esos momentos de sentantes en que acá lo importante es hacer ejercicios, es una y otra vez, 3, 4 horas, 5 horas para que lo entendés, en fin. Y me parece que ahí la divulgación creo que puede ayudar mucho en el nivel alumno, como intervenciones artísticas o con conceptos. Yo hago intervenciones matemáticas, por ejemplo, donde hago, no sé, a un juego que utiliza de magia que utiliza el criterio de divisibilidad por 9. Entonces después una buena... Las profesoras muchas me dicen cuando yo me voy al colegio que después aprovechan para explicar esos conceptos. Yo hago cálculo mental, yo entrené mucho a hacer cálculos rápidamente. Los chicos me tiran números, yo hago cuentas muy rápido y después se quedan viendo cómo pueden ser las fórmulas para facilitar y eso. Entonces me parece que como disparador está buenísimo.
Y también en las notas como están los chicos justamente a la ciencia, al perder solemnidad y ganar también en su forma, en apariencia, con diseño, con música, con cosas, va haciendo que también los adolescentes se copen más. De hecho es un blog muy leído para adolescentes. Una cosita, y ayuda a ver algo que decía Jorge. Ayuda a ver algo que decía Jorge, que es que la ciencia también sirve para pensar en la cotidianidad, en la realidad cotidiana y a pensar científicamente. O sea, ayuda a ver que la ciencia no es solamente eso que uno ve en la escuela, sino que está en todos lados. Y por último, lo que decían los profesores, que esto me lo comentaba una profesora otra vez, dice, no, para mí la divulgación, yo digo, ¿cómo usas la divulgación vos? Me dice, no, yo lo uso para mí, porque yo de ahí saco cosas, yo entiendo cosas que puedo llegar a ser reales. Entonces también creo que tiene un impacto importante en los profesores que quieren siempre estar actualizándose y llevando conocimiento nuevo. Y me parece que ahí la divulgación también tiene un valor, no tanto en llegar al alumno directamente, sino muchas veces llegando al profesor. Sí, una pregunta que muchas veces se hace la gente es ¿quién tiene que divulgar? ¿No? Es una pregunta no trivial. O sea, ¿quién tiene que divulgar? ¿El investigador que está en contacto directo con la ciencia? ¿O el periodista que por ahí no sabe mucho de ciencia? ¿No? Y no hay una respuesta clara a esa pregunta. Algunos piensan que tiene que ser el investigador, otros piensan que tiene que ser el periodista, pero también están los que piensan que si una cosa se hace bien, vale, ¿no? Es decir, puede ser el investigador, puede ser el periodista, pero tiene que ser hecho bien. Y entonces ahí pasamos a la pregunta, ¿qué quiere decir hacerlo bien? Bueno, esa es arranquemos con esa pregunta. Yo pondría dos cosas. Plantea Jorge el tema de, en el fondo, de qué divulgar y quién lo puede hacer. Y a mí se me ocurría, mientras escuchaba, un investigador, un periodista, un docente, ¿puede ser divulgador? Definamos un poco, yo lo que les pediría que cada uno piense en qué es divulgar científicamente, ¿sí? Como para dar un marco y después contestar esa otra pregunta. Bueno, empiezo leyendo la opinión de un prestigioso divulgador español, Calvo Hernando, ¿no? Que trata de dar su opinión sobre quién tiene que divulgar. Y dice, las cualidades del divulgador de la ciencia, sea o no periodista profesional, se mueven entre la curiosidad universal, la capacidad de expresión, la sed permanente de conocimientos, el estado de duda y de alerta perpetua, la capacidad de asombro y cierta vocación educativa. Yo diría hasta que muchas veces es mejor divulgador el que no conoce, el que conoce menos. En gran medida, porque seas vos, yo tuve que pelearme mucho a mí durante muchos años. Ahora que tengo 39 y más o menos me ha ido bien con la divulgación, ya me respetan en el círculo acá. Entonces, no, sí, bueno, pero durante años era, no te dejas de boludear con esas cosas, esa lectura de fin de semana, esos jueguitos de magia que haces y te pones a 100% a investigar de verdad. Realmente me angustiaba mucho, he tenido muchos momentos muy difíciles, sintiendo culpa porque en vez de estar relacionando ecuaciones, estaba leyendo la historia de la lectura, ¿cómo se llama el libro? De Manguel, sí. Bueno, en fin. Pero bueno, en realidad, viendo la radio, hasta con cierta ternura hacia el Andrés más joven, de 22, 23 años, que estaba angustiado porque quería leer libros y sus colegas físicos le decían que estaba boludeando, ¿no? Porque no era que me estaba yendo tampoco me estaba yendo de joda. Bueno, a veces sí me habré ido de joda, pero digo, ahí podría tener un poco más de culpa justificada, pero no por leer libros, déjate de joder. No puede ser que a los chicos de 22, 23 años que están estudiando física le agarre culpa por leer un libro. Eso es lo que me parece que la academia tiene que cambiar. Y eso es parte de la culpa de que los científicos muchas veces sean pésimos divulgadores, que no se han entrenado, y la mejor forma de entrenarse es estar expuesto a buenos ejemplos, en la divulgación y en la vida. Es siempre aprender de buenos ejemplos de otros. Y al no haber leído, no haber estado en contacto con la divulgación, no son buenos divulgadores. Y además pienso también que los buenos
buenos divulgadores muchas veces son los que no conocen tanto, por algo que Steven Pinker, en su último libro, Steven Pinker es un divulgador maravilloso, se lo recomiendo. En Argentina no se lee mucho, es poco traducido del español. Pero en su último libro se llama The Sense of Style, es sobre el arte del escritor, del que va a escribir, y el segundo capítulo maravilloso se llama La maldición del conocimiento. Y él dice que el principal obstáculo a la buena comunicación, él dice ahí a la buena prosa, pero yo lo extiendo a la buena comunicación, dice el principal obstáculo es la maldición del conocimiento, que consiste en el hecho de que cuando uno conoce, deja de poder imaginar cómo siente el mundo alguien que no conoce lo que uno conoce. ¿No? Y hay muchos experimentos cognitivos que muestran esto en muchas formas. Les cuento, por ejemplo, dos que a mí me impresionaron mucho. Uno fue, vieron los anagramas, que vos podés formar con una palabra diferentes anagramas, y vos tenés que, bueno, te dan una palabra y dice, tenés que formar un anagrama con esta palabra, una otra palabra con las más letras. Y te doy una lista de 10 y 2 te los explico antes. Te digo, mira, estos son estos acá. Y después te pido que vos ranquees cuáles son de más difíciles a más fáciles, o de más fáciles a más difíciles, los anagramas, pero no para vos, para un tercero que los vaya a hacer. Y las personas tienden a poner siempre como más fáciles aquellos que conocían cómo hacer. ¿Se entiende? Aún cuando la pregunta no era cuál te resultó más fácil a vos, ¿cuál juzgás vos que va a ser más fácil si lo ponemos en un examen, por ejemplo, para vos? Eso es un ejemplo. Otro ejemplo que me gustó mucho de la maldición del conocimiento es... Vieron, yo te puedo pedir, por ejemplo, que vos hagas así, vayas golpeando, no sé, el himno nacional. Oír mortales, eruditos, poner así. Y te pregunto, me preguntás a mí, ¿cuál es la posibilidad de que otra persona deduzca cuál es la canción que estás tocando acá sin escucharte cantarla? Y las personas tienen una probabilidad mucho mayor, como del 40%, en realidad menos del 2%, porque la verdad que así no se entiende nada. Pero uno tiene una riqueza tal de conocimiento, todo lo que uno imagina en su cabeza, pero mientras está tocando es tan grande que tiene la tendencia a pensar que el otro también lo está imaginando. ¿Se entiende? Entonces, esa es la maldición del conocimiento. Porque el conocimiento no siempre es bueno, tiene sus maldiciones. Y una de las maldiciones fundamentales es que nos cuesta imaginar el mundo para alguien que no conoce lo que nosotros conocemos. ¿Y cuál es la forma de vencer esa maldición? Si los experimentos muestran inclusive que conociendo la maldición del conocimiento estamos presos a ella, el feedback. Y duele un montón. Por ejemplo que doy siempre, ¿querés hablar bien en público? Tenés que filmarte y escucharte, y te va a doler, porque te va a parecer horrible tu voz. Vas a decir, no puedo hablar así, es horrible, mirá cómo me paro, mirá. Te va a parecer horrible, pero es un ejercicio necesario. O sea, hay un 1% de la gente que se para en el escenario y la rompe sin improvisar. Acá los simples mortales no estamos entre eso. Cuanto más lo practiquemos y se lo mostremos a otros, estemos expuestos a buenos ejemplos, mejor va a ser nuestra presentación, mejor va a ser nuestra comunicación. Cuando uno escribe algo, uno se enamora de lo que escribe, algo que está para vos tan claro, tan transparente, tan equilibrado en su ambigüedad, se lo mostrás a otro y es un... y si lo explicás y dice, no me gusta. Y vos decís, pero era tan... Y duele, es un ejercicio que duele, pero hay que hacerlo. Si querés comunicar bien, querés divulgar bien, tenés que divulgar mucho y estar siempre atento. Al fin me parece como consejo general, pero digamos, el concepto fundamental era que, por respondiendo a la pregunta un poco más, creo que los divulgadores buenos muchas veces son no científicos, o no, por lo menos, muchos son científicos, pero el tiempo es finito. Carl Sagan empezó a hacer divulgación y dejó de publicar tanto como publicaba en revistas científicas, que no es natural, qué sé yo, también. Entonces, en fin, la divulgación tiene su precio, el conocimiento tiene su precio, y creo que es lo que hacemos este tipo de cosas, buscamos ese equilibrio, Y quería acotar que justamente Sagan decía, ¿por qué es tan difícil para los científicos hablar en público? Y la respuesta para él era muy clara. El problema es no utilizar el lenguaje que utilizarías con tus colegas, sino acordarte de cuando vos no entendías esos temas que ahora entendés. Esta frase de Pinker que citabas recién, Andrés, que retomabas, Jorge, con la idea de Sagan, que es la misma dicha de otra manera, me parece fantástica porque es un poco lo que me pasó a mí.
insisto, o sea, yo soy una persona ajena al campo que ejerce la divulgación y no sé si la ejerzo maravillosamente, seguramente no, pero por lo menos la ejerzo responsablemente y por ahora no me pasó que un científico me dijera, che, lo que está diciendo es una gansada total. Para mí, la ignorancia es en este caso una virtud, o sea, ¿por qué? Porque yo realmente, y esto me pasa, yo me pongo a escribir en el momento en el que algo me fascina, en el momento en el que algo me conmueve, y cuando recién terminé de entenderlo, cuando terminé de entender eso que al principio me fascinó y que entendí, ahí me pongo a escribir. Y en ese momento es el momento en el que yo mejor puedo transmitir todo lo que me pasó a mí cuando leí eso. Digo, me pasó hace muy poco una nota que escribí sobre psicología evolutiva, que es una disciplina muy compleja, muy discutida, pero no importa, es una disciplina que, digamos, tiene un valor heurístico para mí impresionante. Entonces, y en el momento en que yo entendí lo que decían los tipos, leí los 10 papers clave de esa disciplina y pude, digo, conjugar la maravilla inicial con el conocimiento, con la comprensión, pude sentarme a escribir y hacer algo que, qué sé yo, me parece que está relativamente bien. Por otro lado, Jorge se preguntaba quién tiene que divulgar, si tiene que divulgar el periodista o si tiene que divulgar el investigador. Y citaba una frase de un divulgador español que me gusta mucho porque lo que dice ese divulgador español, y me parece que es lo que estamos llegando, lo que estamos concluyendo todos, es que puede divulgar todo aquel que tenga ganas de divulgar, que lea mucho, para mí no solamente divulgación, sino también otras formas del discurso, como por ejemplo literatura, y que tenga ganas de hacerlo, ¿no? Y me gustaría tirar una bomba, que para mí el periodista no divulga, el periodista no ejerce la divulgación, el que ejerce la divulgación es un escritor. El periodista aplica herramientas propias de un campo ajeno a la ciencia, que es el periodismo, para contar noticias científicas. Y una vez escuché una frase de Golombek, para ahí lo estoy sacando del contexto, pero Golombek decía que la ciencia no tiene noticias, que la ciencia lo que tiene es historias. Noticias científicas hay muy cada tanto. El bosón de Higgs se descubre cada 400.000 años, digamos. O sea, no... me parece que en cierto sentido el periodismo científico tal como se ejerce y la ciencia como procedimiento son contradictorios. Y me parece que la tarea, el divulgador es más bien un escritor y lo que hace es sembrar el campo para que cuando haya una noticia científica, si es que la hay, se entienda esa noticia. Porque muchas veces lo que pasa es que uno lee en los diarios, lee noticias científicas, que son noticias que son ininteligibles. Células madre, se descubrió esta cosita minúscula de células madre, que es una investigación fundamental, pero la noticia no dice nada, no está hablando a nadie, está hablando a un campo, que es ese de los científicos que trabajan en células madre, que ya saben eso y lo saben mucho mejor que lo que el periodista lo está contando. Entonces, yo por ahí no pensaría el problema entre el periodista y el investigador, sino entre, digamos, el divulgador curioso y el investigador. Tres temas que surgieron, tres grandes temas. A mí me parece que la reflexión para todos los que somos docentes, el tema del lenguaje. Hablar un poquito sobre el lenguaje de la educación y el lenguaje de la enseñanza, que es un tema definitorio para criterios didácticos en el aula. Otra de las cosas que me parece que podríamos plantear es qué tipo de ciencia, porque estamos asociando directamente la ciencia a los resultados académicos, y digamos la academia es el emergente de la ciencia, pero la ciencia puede aparecer en otros ámbitos. Entonces, por ahí reflexionar un poquitito sobre eso y entonces ver de esa ciencia que aparece, tenemos muchos ejemplos del científico que tiene grandes resultados, que publica mucho, sabemos que para ser un gran científico hay que publicar muchos papers en muchas revistas de impacto, ¿sí? Y estar en el impacto alto. Entonces, hablar un poquito de ciencia y
de ciencia y academia. Y después, ya que apareció en varias situaciones, a hablar un poquitito sobre la presencia de la historia dentro de la enseñanza de las ciencias como disparadores de conceptos como un emergente de las didácticas actuales que han puesto a los resultados científicos como terminados y como absolutos, como si hubiesen existido toda la vida, ¿sí? Entonces, esas tres cosas me parece que, bueno, en el orden que ustedes quieren podemos ir rescatando. Bueno, hablabas, Cristian, de reflexión, ¿no? Que hagamos una reflexión sobre el lenguaje. Y la propia palabra reflexión es una metáfora, ¿verdad? Porque cuando reflexionamos, lo que hacemos es preguntarnos a nosotros mismos. Hacemos lo mismo que cuando la luz, Andrés, que te dedicas a eso, rebota en un espejo, ¿no? Y vuelve. En este caso lo que vuelven son nuestros propios pensamientos. Y ya que hablamos de metáforas, justamente la divulgación usa y abusa de las metáforas. Pensemos, por ejemplo, en la máquina de Dios, ¿no? Es una metáfora para tratar de cautivar al público. Y me parece que ahí tocamos un punto sensible, porque las metáforas en ciencia no pueden ser evitadas. Hay investigadores que dicen que sostienen que solo podemos pensar a través de metáforas, incluso los científicos. Así que si adherimos a esa postura, no pueden ser evitadas. Sin embargo, el abuso de las metáforas, muchas veces en la divulgación, por el afán, digamos, de simplificar o de cautivar al público, hace que podamos inducir alguna idea incorrecta, ¿no? Quiero decir, hay una delgada línea que cada uno pondrá en su lugar, en la que de un lado de esa línea estamos transmitiendo una idea poderosa y del otro lado estamos induciendo un terrible error científico. Me gustaría saber qué opinan mis colegas. Yo me acordé que para mí la metáfora que dio lugar a más malentendidos, a los mayores malos entendidos de la historia de la ciencia, probablemente que he charlado horas trasnochadas sobre esa metáfora, la del gen egoísta de Richard Dawkins, que a mí me pareció siempre muy acertada, pero ha dado lugar a tanta confusión que muestra el peligro de, me parece, usar metáforas. Él mismo creo que lo escuché decir que se equivocó, que tenía que haber llamado, el libro tenía que haberse llamado El organismo altruista y no el gen egoísta. Esa era la pregunta en realidad, pero no se lo entendió del todo, en fin. Pero sí, la metáfora siempre, es verdad que sí, creo que los buenos divulgadores te marcan muy bien cuando es una metáfora cuáles son los límites de la propia metáfora que están haciendo, me parece muchas veces, y me parece que es muy importante que lo hagan, para no dar lugar a estas malas confusiones. Sobre la ciencia que decía Cristian, ¿qué ciencia divulgar? No, está acá algo de historia y de enseñanza. Fueron tres cosas, sí. Estoy pensando que te quiero hablar. No, a ver, primero, no, sobre la historia y de enseñanza, quiero hacer una distinción, no sé cómo los demás, pero rápidamente, a ver si surge algo. Para mí la historia de la ciencia, lo estoy pensando un poco ahora, lo charlé ayer en la noche, es fundamental, sí, en secundarios, me parece, yo hubiera amado que alguien me hablase menos de ecuaciones, y mira que vos fui físico, me imagino que los que ni siquiera después se hicieron científicos. La historia de la ciencia hubiera sido fascinante, no sé tanto en la universidad, tengo mis dudas, no sé, digo, cuando estás en la física y querés ser físico, dale las ecuaciones de Maxwell y dale con toda, porque es lo que vas a tener que hacer cuando vas a construir un dispositivo fotónico, digamos, ¿no? En fin, tengo un poco de dudas. Y quiero un poco más de debate con Nico. No, porque quiero entender un poco tu concepto de que el periodista no hace divulgación. Porque, a ver, vos decías, por ejemplo, esto de que las noticias hay cada 500.000 años, pero el otro día salió la foto de Plutón y o salió ayer que lo del agua en Marte es una re noticia. No es una re noticia esa, no sé, digo, y no podría el periodista, y para por último, me olvidé. Y decir algo más. Quiero decir hacer una pequeña defensa de los periodistas, porque me encontré con él y usted y publica cualquier cosa.
¿Viste? Vos, aparte, porque muchas veces pasa que vos lees la noticia del periodista y cuando lees el primer paper, no tiene nada que ver. O sea, el paper original no está, no sé, la noticia del gen de la homosexualidad. Entonces todo salió el título, el gen de la homosexualidad. Vas, lees el paper y eso, nada que ver, y explica todos los cuidados, que hay una pequeña influencia estadística, que puede haber ciertos sesgos en la medida o no, y la importancia del cuerpo. Pero la noticia es el gen de la homosexualidad. Y cuando leí esto el periodista me dice, pero para, ¿vos viste lo que son los pre-readings de las universidades? Claro, las universidades tienen su gente que hace comunicación, donde ya empieza ahí la transformación. No es del paper al periodista. Hay una larga cadena de malos entendidos que empieza muchas veces en las propias universidades que necesitan publicar, sobre todo las yankees, porque tienen son muy privadas, las privadas y eso, necesitan decir que hicieron grandes descubrimientos y ya vos ves el comunicado de prensa de la universidad, ya empieza la distorsión. Y después lo agarra periodista y otro periodista. El comunicado de prensa de la universidad lo hace un periodista. Sí, hace eso. O sea, es un periodista que cita a otro periodista. Entonces, quiero decir, a mí me parece que podemos pensar en cambiar el concepto de periodismo. Digamos, empezar el periodismo de otra manera, que yo propondría pensarlo de otra manera, porque a mí me parece que ni siquiera el periodismo policial tiene demasiado sentido. Pero bueno, no importa. Lo que digo es que el periodismo pensado, tal como se suele pensar el periodismo científico, vos pusiste ejemplos muy buenos, el gen de la homosexualidad, está tan preocupado por buscar una noticia, está tan preocupado por encontrar algo que sea completamente novedoso, que se olvida del contenido divulgativo. Vos, en la nota sobre el gen de la homosexualidad, no vas a encontrar una explicación de cómo funciona la genética, no vas a encontrar una explicación de qué es el ADN. Nadie sale más formado de esa nota, o más formado por lo menos con una curiosidad por saber cómo funciona la genética. Y en ese sentido digo que no es divulgación o que no tiene los mismos objetivos que la divulgación. Entonces está como casi todas las ramas del periodismo, bueno, ahora casi todas las ramas del periodismo están dedicadas a operar para uno u otro candidato, pero muy preocupadas por la novedad, por lo último, y muchas veces eso lleva a tergiversar contenidos científicos que son delicados. O sea, hablar del gen de la homosexualidad, más que divulgación, es hacer contradivulgación, ¿no? Con respecto al uso de las metáforas, no estoy completamente de acuerdo con Jorge, me parece que es un equilibrio súper delicado y que me imagino que todos los que escribimos y divulgamos recaemos muchas veces en... Es el riesgo del oficio. Sí, en cierto sentido sí, uno trata de ser especialmente cuidadoso. Por suerte existe internet, cosa de la que no hablamos, supongo que íbamos a hablar, pero yo creo que para ser divulgador yo creo que para ser divulgador hoy hay, además de todos los rasgos que definía Jorge muy bien al principio, creo que hay que saber usar muy bien internet. O sea, y internet es una herramienta fantástica, que como toda herramienta puede ser usada para el bien o para el mal. La verdad es que uno puede darse cuenta de las cosas que hace mal por internet, teniendo una buena base de datos, una buena base de páginas a las que consultar cuando tiene dudas sobre algo. Y eso, en mi práctica como divulgador es central. Yo accedo a todos los papers sobre los que escribo. Y por ejemplo, problema del periodista. ¿Por qué el periodista revisa el comunicado de prensa y no el paper? Aunque sea, hay partes del paper, a mí me pasa, yo tengo una cuñada que es astrofísica. Una vez estaba acá, ella da clases en Harvard, una vez estaba acá, me presta un paper que había escrito recién. Leo el abstract más o menos se entendía, como paso al segundo párrafo, no entendía absolutamente nada. Pero el primer párrafo sí se entendía. Y el primer párrafo uno podía recurrir para contar más o menos bien lo que ese trabajo estaba tratando de hacer. Y bueno, sobre ciencia y academia no hablamos, así que... historia y ciencia, perdón, una cosa más. Obediente. Anotamos todo. Bueno, sí, de historia y ciencia en realidad no tengo mucho más que decir, que para mí, como dije antes, a mí lo que más me seduce del pensamiento científico, del conocimiento científico y lo que me condujo a ejercer la divulgación es pensar que la ciencia no es algo que está dado en el mundo, aunque esas ecuaciones que yo veía en el pizarrón no son ecuaciones que están dadas en el mundo, sino que llevaron un proceso de conocimiento que
mejor de los casos duró por lo menos 2500 años. Y es un ejemplo muy claro que es el del movimiento. Digamos, el problema del movimiento, hasta que el movimiento adquiere su estatus moderno y hasta que la física empieza a pensar en movimiento de la manera en que la pensamos ahora, como podría pensar desde el siglo XVI con Galileo, hasta ese momento tuvieron que pasar tantas cosas para pensar sobre el movimiento, a tal punto que el movimiento se puede pensar matemáticamente el movimiento recién en el siglo XIII, o más que filosóficamente se lo pensaba en el siglo V a.C., por lo menos, ¿no? Entonces, a mí lo que más me dicen las ecuaciones del movimiento, cualquier ecuación del movimiento, es que ahí hubo una historia de tipos pensando. Y eso es lo que a mí me resulta apasionante en la ciencia. Ahí hubo un tipo, como por ejemplo Zenón en el siglo V a.C., que dijo que el movimiento era imposible, que las cosas no se podían mover. Porque lo que decía Zenón era, para que se mueva una cosa tiene que llegar de un punto al otro punto. Antes de recorrer del punto A al punto B, tiene que haber recorrido la mitad de ese trayecto. Antes de haber recorrido la mitad de ese trayecto, tiene que haber recorrido la mitad de ese trayecto. Antes de haber recorrido la mitad de la y así hasta el infinito. Entonces él decía, bueno, el movimiento es filosóficamente imposible, no se puede pensar. Y si uno lo piensa, llega a cómo se piensa el movimiento de Galileo, pero también llega a la literatura. Esa es la trama de Kafka, por ejemplo. O sea, Kafka lleva a la literatura la paradoja del movimiento de Zenón. Bueno, decía Borges que si Kafka hubiese sido argentino, no habría pasado de escritor costumbrista, ¿no? Pero salvando ese detalle, me parece maravilloso el interés que tiene Nicolás por los aspectos históricos, pero no deja de ser una perversión, ¿no? Personal. Quiero decir, si pensamos en el público en general, tanto en la divulgación como en la educación, me parece que tendríamos que aprovechar, sí, la componente genética que tenemos por lo narrativo. Es decir, de chicos nos gusta que nuestros padres nos cuenten cuentos una y otra vez, aunque ya sepamos el final, ¿no? Y nos deberíamos preguntar entonces por qué ocurre eso. Hay una predisposición genética, evidentemente, a escuchar historias que aprovechan comercialmente en la televisión, ¿no? Para contarnos novelas y cosas, y permanecer cautivo de eso. Y bueno, ¿por qué no echar mano de ese recurso? Una cosa es decir, bueno, estas son las ecuaciones de Newton, y otra, muy diferente, es empezar a contar la historia de cómo esas cosas llegaron a ser como fueron, ¿no? Y eso no es aburrido, es cautivante, realmente cautivante, si uno sabe hacerlo. De nuevo llegamos a lo mismo. Si se hace bien, vale. Entonces quizás deberíamos entrenarnos en contar historias, en hacer una especie de stand-up educativo, si se quiere. Porque la principal tarea del divulgador, y creo que esto a mí me sirve a modo de síntesis, la principal tarea del divulgador y del educador, la primera y fundamental, es seducir. Porque si uno no logra eso, lo demás no ocurre. Y como siguiente teorema, si uno logra seducir, lo demás sí ocurre. Es decir, primero hay que lograr ese objetivo para después hacer lo que uno quiera. Es decir, puede ser divulgativo o puede ser educativo. Pero no podemos obviar esa fase. Y esa fase no está garantizada, porque depende de la habilidad personal que cada uno tenga. ¿Puedo contar? ¿Me acusaste de perverso? No te la voy a dejar pasar así. No, vos fíjate que vos decís que es una perversión personal, pero después hacés una apología de la narración como parte fundamental del relato divulgativo. Y la historia, justamente lo que permite es pensar la divulgación científica como narración. Desde las historiografías,
Hay la corriente historiográfica positivista, digamos, la que funda Ranke en el siglo XIX, es muy minoritaria. La corriente historiográfica, desde que se funda la historiografía moderna del siglo XVIII, reconoce el carácter narrativo de la historia. Quiero decir, me parece que no es una perversión personal, sino que es una perversión humana. O sea, el humano está interesado por la historia, porque la historia es narración. Yo tengo otras perversiones, pero sí, esta perversión es una perversión que me parece que compartimos todos. Y ahora hay una cosita más que quiero decir, para quien esté interesado. Hay muy lindos estudios en los que yo estoy indagando ahora, que tratan de justamente responder esta pregunta que vos hacías, que es ¿cuáles son los orígenes evolutivos de la narración? ¿Para qué puede haber servido la narración en la historia evolutiva de la especie? Muy lindos estudios, de hecho tengo un libro acá para quien se lo quiera fotocopiar. No, yo no necesito acordar una respuesta que di una vez que preguntaron sobre por qué me gustaba tanto la ciencia, y yo le decía que por la historia en este sentido, yo decía, si yo te traigo acá una remera que digo, mira, esta es una réplica exacta, pero exacta, molécula por molécula, de la remera que usó el Diego para hacerle gol a los ingleses, y decían, qué copado, che, mira, pero yo les digo, esta es la remera que usó el Diego para hacerle gol a los ingleses, es otra cosa, es otra remera. ¿Por qué? Porque tiene una historia que la otra no tenía. Entonces la ciencia lo que tiene es eso, es que yo miro las estrellas y me imagino esas inmensidades, esas extensiones, esas galaxias, esos quasars, esos fenómenos estelares sobre los que leí tanto, y siento algo que es espiritual para mí, pero que es algo que solo la ciencia me puede dar. Porque no es solo una historia que tal vez sea verdad, un mito lindo y copado. Es eso. Veo la galaxia y digo, mira, si Dios existe, lo hizo. Y es esto. Y quiere que lo entiendas. Yo creo que no existe, pero si existiera, quisiera que Él hubiera hecho eso. Y es así. Y tiene 100.000 millones de años luz de diámetro. Como que ese sentimiento casi espiritual creo que te lo da la ciencia y no te lo da nada más, y tiene que ver también con la realidad, con su historia. ¿Puedo agarrar una cosita muy chiquitita? Perdón. El eclipse del otro día me parece un gran ejemplo de eso. La verdad es que el eclipse a mí desde el punto de vista estético no me pareció maravilloso. Voy a decir que esperaba una luna mucho más roja. No, que me quedé en mi casa. Esperaba más quilombo, estuve 3 horas, la luna se puso naranjita y después yo esperaba, bueno, ¿en qué momento esto va a brillar? Si la luna no pasó. Ahora, ¿qué es lo que a mí me conmovió profundamente? O sea, yo estaba sentado con mis binoculares en una posición muy incómoda porque era la única en la que llegaba a verlo. Lo que me conmovió es saber qué es lo que estaba pasando. O sea, me conmovió de ese eclipse no que la luna se pusiera roja, digamos, no el fenómeno estético, sino saber por qué se estaba poniendo roja. El backstage. Si les parece, siguiendo se pueden sí, yo les dije al principio que quedan 20 minutos de preguntas. Así que lo que vamos a hacer es ahora pasar, si ustedes están de acuerdo, a la sesión de preguntas. Les pido a los que quieran preguntar que se acerquen, así hacen la pregunta y los escuchan todos, ¿sí? A ver, él levantó primero. Vamos. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Gabriel. Les voy a preguntar primero por dónde quieren que empiece. Si por atrás o por adelante. Cuesta. ¿Qué pregunta complicada? Una pregunta cada uno, o elegí la pregunta que más ganas tengan que responder. No, primero voy a hacer unas críticas constructivas, destructivas, y después hago un par de preguntas. Primero, creo que es los 3 divulgadores. ¿Vos sos docente? ¿O no? Faltaba un docente más. O sea, pasarlo un poquito parejo, porque eran 3. Ah, solo docentes. Porque, digamos, se centraron mucho en lo que es divulgación y creo que la mayoría somos docentes o no, o capaz me equivoco. Entonces también le queríamos ver, por el título, digamos, divulgación y enseñanza, la atención, y la vimos yo por ejemplo la vi muy centrada en lo que es divulgación. No estuvo mal, me encantó, pero me habría gustado ver un poquito más de enseñanza, a pesar de que estuvimos charlando un par de temas.
De atrás para adelante porque me lo voy a acordar más. Nicolás, dijiste que si... No, me equivoqué. Jorge, dijiste que si generábamos interés a través de la divulgación o en la enseñanza, nos asegurábamos el interés de los alumnos y a partir de ahí podíamos avanzar en lo que es el aprendizaje. Sin entrar en qué es aprender, porque si no nos vamos pasado mañana, creo que muchos colegas dirán que estarán de acuerdo o no, que con el interés no nos aseguramos que el alumno aprenda. Pasarle a Jorge si te contesta. Sí, lo que quise decir, quizás no lo expresé de la manera más adecuada, es que la generación de interés es una condición necesaria, pero de ninguna manera suficiente, y que eso va a depender mucho de muchas variables, es evidente, pero que si no generamos interés, ahí sí que nos aseguramos que el aprendizaje no va a ocurrir. Vamos a hacer una pregunta cada uno. ¿Qué tal? Mi nombre es Enrique, yo soy docente de física, trabajo en educación. Yo quiero volver a una cuestión que fue planteada al principio, que yo no sé si el título lo eligieron ustedes o alguien lo eligió por ustedes, pero me faltó encontrar cuál es la tensa relación entre enseñanza y divulgación. Porque yo lo que me quedó bastante claro, y además comparto en buena medida, es que en todo caso el divulgador y el docente recorren como una misma autopista por ahí desde dos puntas diferentes, ¿no? El docente intenta complejizar el lenguaje del estudiante a partir de eso que ya es capaz de entender, y en todo caso el divulgador lo que quiere hacer es simplificar el lenguaje científico para que esté más al alcance de que todavía no sabe. Entonces, en ese sentido, y con todas las cosas que ustedes nos dijeron, es como que me quedé perdido, no entiendo por qué hay, si es que existe, quiero saber eso, qué piensan ustedes, una tensa relación. Por lo menos voy a comenzar a responder. Estábamos buscando un título atractivo con mis colegas y lo primero que se nos ocurrió fue sexo y violencia. Pero el problema es que después nos dimos cuenta que no íbamos a poder satisfacer las expectativas. Entonces quedamos en este otro que es medianamente atractivo y que tampoco satisface las expectativas. Yo quiero decir, a mí también me llamó la atención el título de tensa, pero yo lo que imaginé enseguida dije, claro, mi claro fue, me acordé de lo que les conté, de que cuando yo empecé a hacer divulgación, mis colegas de la universidad que hacían enseñanza me miraban con cara de boludo, dejate de hacer boludeces, que acá la física no tiene nada que ver con eso, en fin. Me imaginé, bueno, no sé si ese era un poco el estilo, porque hay como siempre la academia, lo que decía yo al principio, que la academia mira con recelo la divulgación, me imagino que era por ese lado de la televisión. Pero como dijiste vos al principio, hoy en día eso creo que se bajó mucho, se está aceptando mucho más, me parece, también la divulgación, en parte porque lo que dejó de estar tan de moda el espacio, la guerra de las galaxias, la física, cosmos, para pasar a estar de moda la neurociencia y la biología, y es un tipo de ciencia un poco diferente, me parece, que es más... Hay un motivo más prosaico, hay un motivo más prosaico, y es lo siguiente: como las carreras de ciencia están en retroceso en todo el mundo, las facultades de ciencia están perdiendo presupuesto. Y como están perdiendo presupuesto, la única manera de recuperarlos es atraer alumnos. Cuanto más alumnos tengo, más presupuesto tengo. Y la única manera de atraer alumnos es hacer divulgación. Bueno, problema de carga. No. Hola, mi nombre es Javier, soy profesor de física. Y yo quería dar vuelta a la pregunta que habías hecho de que puede aportar la divulgación a la enseñanza de la física. Eso a mí no me queda claro y me parece compleja, pero sí me ha quedado más claro en estos últimos años que puede aportar la enseñanza a la divulgación. Y
que quede claro que El gato y la caja los sigo, los chicos, les compré el libro para hacerle el aguante y todo, pero me parece que a ellos les falta un poquito que quedan en el explicativo, que quedan ahí. Y hay un canal de YouTube que se llama Veritasium, no sé si lo conocen, con Derek Muller, que a mí me sorprendía desde física y me sorprendía lo bueno que eran los videos, lo exacto y lo atractivo. Es el canal, hoy salió la noticia, que más vistas tiene de los canales científicos. Y la historia de este muchacho, licenciado en física, que quería ser cineasta, pero no le dejan ser cineasta, entonces se hace licenciado en física, quiere, una vez que se recibe, quiere hacerse cineasta, no logra entrar en la carrera, entonces busca cómo hacer un doctorado en algo que le interese y se pone a investigar cómo hacer videos de ciencias atractivos. Ahí me empieza a quedar claro que no era un improvisado, sino que tenía un doctorado en hacer videos atractivos y tiene un canal genial. Ahora, ¿qué cuenta él? Que haciendo su doctorado descubre que había que tener en cuenta las ideas iniciales de la gente para hacer los videos. Bien. Cosa que los docentes los vemos en didáctica de segundo año. Bien, entonces yo digo, tuvo que llegar a hacer un doctorado para que le enseñen algo de didáctica muy básico, bien, y parte de eso reside el éxito de su canal, que empezó a incorporar cosas de la enseñanza de la física de alguna manera, bien, formalmente, estudiando, investigando, y eso le ha dado un éxito y está trayendo un montón de gente a la física. Y si vos ves los videos de él en la calle, él va y le pregunta a la gente, bueno, si yo pongo este objeto acá, ¿qué sombra va a formar? Si yo tiro este objeto, ¿cuál cae primero? ¿Qué está más frío? ¿Qué está más caliente? Muchas cosas que en los libros de textos escolares está desde siempre. Él tiene otra manera de llevarlo y de llegar a la gente, entonces me parece que hoy día lo que habría que preguntar es, desde la enseñanza, ¿qué deberían tomar los divulgadores, por ejemplo, El gato y la caja, para poder llegar de otra manera o tener en cuenta qué está pasando con la gente, que de alguna manera hoy día lo están haciendo con las encuestas que hacen en la radio. Ya no se quedan escritos, sino hacen participar a la gente y se escuchan las opiniones de la gente. Eso como comentario. Y también Jorge había dicho, por ejemplo, cosas como algo más que alfabetizar, escultura, decisiones basadas en conceptos científicos, aplicaciones cotidianas, que también son cosas que desde la docencia siempre deberíamos, no sé si lo hacemos, pero deberíamos, son cosas que están ahí, que los docentes sabemos, así que capaz que también la relación se podría dar vuelta. Eso como comentario. Y la pregunta era para Andrés en concreto, no, para Nicolás, disculpa. En tu relación con Moledo, a mí me encanta el libro de historia de las ideas científicas. ¿Cómo fue esa relación productiva de los textos que aportaba él como científico con toda una trayectoria y qué venís vos trayendo de las letras? ¿Cómo producen ahí, cómo produjeron juntos en su momento? Bueno, es muy loco porque siempre que me preguntan eso, lo que presuponen quienes me lo preguntan, no sé si es tu caso, es que Leonardo, como era científico, él era matemático, aportó los contenidos y yo aporté la literatura. No, en absoluto. Leonardo, cuando Leonardo se definía a sí mismo, se definía como escritor. A tal punto que si ustedes leen la solapa de la contratapa del libro de Historia de las Ideas Científicas, no dice que Leonardo era matemático en ningún lado. Dice, fue escritor, escribió esto y esto. Leonardo tenía la misma idea que yo, que es que una de las maneras de hacer lo que todos acá coincidimos que el divulgador tiene que hacer es que conquistar, digamos, es mediante la literatura. El proceso de escritura fue difícil, no sé si todos, pero todos lo saben, porque Leonardo era un tipo muy difícil. Fue mi íntimo amigo, fue mi mejor amigo, era mucho más grande que yo, pero era una persona con quien el trato era muy, muy complicado. Y el proceso de escritura, en realidad, fuimos escribiendo partes. Y nos juntábamos en un café, que era su oficina, en el Café La Orquídea, en Acuña de Figueroa y Corrientes. Y nos juntábamos ahí a discutir lo que habíamos hecho, y de repente teníamos alguna duda porque, ¿no? Por ejemplo, al principio, me acuerdo, el poema, uno de los primeros capítulos, el segundo, que nos dedicamos a la ciencia en Grecia, le dedicamos bastante tiempo a Parménides. Entonces nos juntábamos en La Orquídea con el poema de Parménides, con el poema ontológico de Parménides, a leerlo,
y a discutir qué tenía que ver eso con la ciencia. Y de ahí, bueno, anotábamos cosas y sacábamos cosas, y otras cosas por ahí ya Leonardo las había escrito. Hay muchos interludios en el libro que son cosas que Leonardo ya había escrito. Digamos que no hubo alguien que pusiera los datos y alguien que pusiera la literatura, sino que la literatura se desprendió siempre de los datos en un trabajo conjunto. Hola, mi nombre es Corina. Yo soy docente de la universidad. Nosotros, yo soy ingeniera, nosotros también enseñamos física, sobre todo física, a veces se nos hace complicado enseñar la física, a veces los chicos se les complica, ¿no es cierto? Y también necesitamos que los estudiantes no solamente se interesen por las ciencias en general, sino las ciencias duras, ¿no es cierto? A veces es difícil también captar estudiantes. Nosotros, como docentes, también tuviéramos un papel fundamental de hacer, digamos, divulgar y también estimular en ciencias duras, ¿no es cierto? Que realmente como necesitamos, no solamente necesitamos ingenieros, sino también necesitamos físicos. La pregunta es esa: ¿cómo hacer para estimular a los estudiantes a que estudien ciencias duras, ¿no es cierto? Porque a veces esta es la primera vez que en la UBA hubo más inscritos en ingeniería que en sociales, pero bueno, es una fuerte también política del Estado de invertir en educación, ¿no es cierto? Y además no es cierto que estamos perdiendo presupuesto. El presupuesto universitario es 1,2% del PBI, o sea, estamos bien, estamos cada vez mejor, pero necesitamos más gente involucrada, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacer para que más gente se involucre y estudie ciencias duras? Fíjense ahora, lanzamos el ARSAT 2, que es, o sea, que eso no se mencionó. Me parece que al tener el ARSAT 2, tener esa tecnología argentina, una estrella más en el cielo argentino, es muy importante. Y eso es de nuestros científicos. Y eso también es importante contarle a nuestros estudiantes que tenemos esa tecnología y que somos uno de los 7 países en el mundo que tenemos esa capacidad de poner un satélite en el espacio. Entonces, todo eso sería importante también contarle a nuestros alumnos y ver cómo hacer, ¿no es cierto?, para que ellos también se interesen en eso. Bueno, puedo tratar. Yo no tengo experiencia enseñando física. Bueno, es un asunto muy complejo, no hay una única respuesta. Pero yo recuerdo que cuando los Estados Unidos necesitaban médicos, hicieron 2 series de televisión, Ben Casey y Dr. Kildare se llamaban. Los protagonistas eran médicos y exitosos, en fin, daban un perfil deseable, y eso aumentó la cantidad de estudiantes de las carreras médicas. Había otro actor que hacía de profesor en la isla de Gilligan, que muchos recuerdan. El nombre del actor es irrelevante porque era un actor de segunda clase, pero le dieron un premio por haber sido la causa de muchas vocaciones científicas. Así que ya ven, a veces un programa de televisión puede estimular una carrera científica, no solamente cuestiones objetivas, ¿no?, como puede ser desarrollos tecnológicos. La mente humana es bastante compleja, ¿no?, en la toma de decisiones. Lo que sí parece ser un dato interesante es que hay programas que muestran al científico de manera arquetípica, ¿no? Por ejemplo, el Dr. Frankenstein, la ciencia como peligro,
¿verdad? La ciencia es peligrosa, o lo ridiculizan como Big Bang Theory, ¿no? Entonces, esos programas más bien tiran para atrás la imagen del científico. O sea, a nosotros nos divierte porque sabemos que muchas de esas cosas pasan y nos divierten, pero si lo pensamos seriamente, presentan una imagen ridícula del científico y tiran para atrás. Es decir, no promueven la elección de carreras científicas, se ve al científico más bien como un perdedor, ¿verdad? Bueno, quizás podemos hacer otra mesa para discutir ese tema, pero ojo que incluso en la televisión argentina, cuando los productores y los diseñadores de televisión muestran la imagen del científico, lo muestran de manera arquetípica, con un impecable guardapolvo, agitando líquidos de colores, ¿verdad? Que no existen en los laboratorios porque el 99% son transparentes e incoloros. Y ciertamente lo presentan con la imagen del científico loco o que se olvida de todo, ¿verdad? Distraído. Y eso me parece que no es la manera, ¿no? La manera sería generar una imagen social de éxito del científico y no de fracaso social. Vamos a hacer Una última preguntita que prometieron cortita y con eso cerramos esta maravillosa mesa redonda. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, mi consulta está hecha en que ustedes hablaron acerca de la divulgación, pero siempre hablaron de una divulgación narrativa o oral, ¿no? Expositiva es fea la palabra, así que genera conflicto. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan acerca de la divulgación en otros formatos? Es decir, por medio de caricaturas, por medio de obras de teatro, solamente como docente, ¿no? Si usted me dice, no, está bien, está bueno, está bien hecho, o si de repente me dicen, bueno, hay que tener cuidado con ese tipo de formatos. Por ejemplo, los libros para principiantes, ¿no? O sea, el de Newton para principiantes, Einstein para principiantes, cuántica para principiantes. Yo, en principio, no haría distinción entre eso y la divulgación narrativa. Como decía Jorge antes, si está bien hecha, vale. Con los criterios de selección, de si sirve, exactamente, con los criterios de selección de si eso sirve o no sirve, tienen que ver con si está bien o mal hecho. Para mí, cuantos más formatos usemos para divulgar, mejor, mucho mejor. O sea, si hay buenas historietas de divulgación científica, fantástico. De hecho, lo visual penetra muchísimo, con lo cual si podemos usar lo visual o se referían a un canal de YouTube de repente, yo no diría que no hay que tener más cuidado que cuando uno hace divulgación narrativa, sino el mismo cuidado. Y bueno, iba a decir otra cosa, que es que yo, por ejemplo, además de hacer divulgación escrita o divulgación en radio, que es otro desafío, y creo que es el desafío más jodido que he enfrentado en materia de divulgación, porque hay una cosa, primero, que es el intercambio en el momento, donde uno no sabe qué es lo que van a preguntar, y por otro lado, también es cierto que me toca participar en un programa en el cual tengo que conquistar al público demasiado, incluso la propia mesa con la que dialogo. No están dadas las condiciones, no están a priori interesados en lo que voy a decir. Pero bueno, no, me parece que cuantos más formatos, cuantos más medios usemos, mejor. Pero no tendré especial cuidado. Nada. Bueno, con esto entonces terminamos esta mesa redonda. Simplemente creo que todos, mientras escuchábamos, comentábamos, opinábamos, cada uno iba haciendo sus propios recorridos, iba disparando diferentes cosas al pensar. Aparecieron palabras, lenguaje, caminos, internet, la historia, la ciencia, la academia, la divulgación, todos ellos apuntando a un concepto central que es la construcción social del conocimiento. Todos ellos estaban unados por eso. Creo que cada uno se lleva un aspecto. Yo les agradezco infinitamente, ha sido un placer compartir esta mesa redonda con ustedes y muchas gracias por haber sido tan abiertos, tan generado una charla, que fue lo que intentamos, ¿sí? Fue siempre la intención de esta mesa redonda,
generar una charla y no exposiciones separadas, en la búsqueda de ir en contra de lo que está un poco instalado en algunas, justamente Nicolás cuando entraba decía vengo de un congreso y la gente hablaba y no charlaba. Creo que logramos ese objetivo, así que les agradezco mucho, les agradezco a todos ustedes por participar y bueno, continúen disfrutando de esta maravillosa red.